siempre que necesitamos lidiar o tratar datos, ¿no? Es muy importante dónde tenemos esos datos o cómo los organizamos para que nuestro algoritmo funcione correctamente o funcione lo más eficientemente posible, ¿no? Entonces, claro, la estructura de datos que escogemos es muy importante. Para una misma operación, por ejemplo, ¿no? Si queremos acceder al elemento i, ¿no? Al elemento 20, digamos, dentro de una matriz o dentro de un arreglo, el tiempo es constante, ¿no? Es decir, poco importa qué elemento queramos acceder, el tiempo siempre es el mismo, ¿no? Toma un valor constante. Mientras que si estamos en una lista vinculada, por ejemplo, en muchas implementaciones puede ser necesario, ¿no? Que para acceder al elemento i o al elemento 20 haya que empezar recorriendo desde el primer elemento, ¿no? Debido a cómo está hecha la lista. Entonces, claro, el tiempo no va a ser constante, el tiempo va a depender de la posición del elemento, ¿no? Y acceder al elemento 100 va a ser mucho más largo que acceder al elemento 1. En fin, estas cosas, que claro, no son precisamente objeto de esta parte, ¿no? Pero que ustedes deben haberlas visto en sus clases de estructuras de datos. Hay que, hay que tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo, eh, hay que hacer un pequeño repaso para aquellas estructuras que tal vez son las más utilizadas, ¿no? Cuando estamos tratando con datos en algoritmos paralelos, ¿no? Estas estructuras suelen ser pues listas vinculadas, matrices en general, y claro, lo que se suele llamar los hipercubos, ¿no? Matrices de alta cantidad, de una gran cantidad de dimensiones. Entonces, solo igual la manera de recordatorio, ¿no? Una lista vinculada, pues es una de estas estructuras de datos que lo que hace es pues conectar la información en nodos, ¿no? A través de punteros, ¿no? Hay punteros que apuntan al siguiente bloque de información y así sucesivamente, dado que la información podría no necesariamente estar en espacios consecutivos de memoria, ¿no? Entonces, estos nodos en general suelen tener dos o tres partes, ¿no? La una que almacena los datos y la o las otras básicamente son enlaces al siguiente bloque o al siguiente nodo, sea el anterior o el siguiente, dependiendo de cómo está estructurado, donde está pues almacenado el siguiente bloque de datos. Claro, la dirección de este primer nodo se suele almacenar en un puntero, ¿no? Que se llama head o cabeza, y el último también suelen almacenar dentro de lo que se conoce como cola, ¿no? Tail. Hay también subtipos dentro de las listas vinculadas, ¿no? Como son lista enlazada individualmente, lista doblemente vinculada, lista vinculada circularmente. La lista simple, pues, como ustedes pueden ver en la figura, el head apunta al primer nodo, el primer nodo apunta al siguiente nodo y así sucesivamente, ¿no? Hasta que el último nodo no tiene puntero, tiene simplemente un null, ¿no? Es la forma más simple de la lista vinculada. La lista doblemente vinculada, en cambio, como la lista simple, ¿no? El head apunta al primer nodo y este apunta al siguiente y al siguiente sucesivamente. Claro, la diferencia está que el último nodo, ¿no? La cola, el tail, realmente lo que tiene es un puntero que regresa, ¿no? Regresa un poco la ubicación, ¿no? El tail apunta al último nodo y el último nodo al mismo tiempo apunta al penúltimo y al antepenúltimo y así sucesivamente hasta volver a llegar a la dirección del primer nodo o del nodo head. Hay los casos de las listas vinculadas circularmente, ¿no? Donde, claro, como la lista simple, ¿no? Head apunta al primer nodo y luego al segundo, luego al tercero y luego al último nodo. Pues claro, este último nodo tiene un enlace al primer nodo en la lista, ¿no? Esto también puede ser muchas veces muy útil. Luego tenemos pues el caso de las matrices, ¿no? Tal vez el primer la primera estructura, ¿no? De base la matriz unidimensional, que se suele llamar un arreglo, ¿no? Que no es nada más pues que un conjunto de datos contiguos, ¿no? Uno atrás del otro. Generalmente estos arreglos o matrices en general suelen ser estáticos, ¿no? Es decir, se crean una vez con un tamaño dado y si es que hace falta más tamaño, pues hay que crear pues nuevamente la matriz o el arreglo. También podrían ser dinámicas, ¿no? Como estructuras un poco más complejas que permiten aumentar de tamaño sin necesidad de hacer una recreación compleja.
Estas son estructuras muy usadas, ¿no? Insisto, las matrices pueden ir en varias dimensiones, ¿no? Una dimensión, un arreglo, un vector. Dos dimensiones, que ya es lo que se conoce en general como matriz, ¿no? Puede ser como un plano, ¿no? Una dimensión XY, pueden verla ustedes así. Y pueden haber más dimensiones, por supuesto, ¿no? De nuestras manos, pero claro, ahí generalmente es cuando ya se habla de hipercubos o de redes de hipercubos, ¿no? Tres dimensiones o ya cuatro, cinco, n número de dimensiones enlazadas, ¿no? Simplemente, pues insisto, son matrices con muchas más de dos o muchas más de tres dimensiones. Hay muchísimas más estructuras que pueden utilizarse en ocasiones. Esto simplemente no es nada más, insisto, como una pequeña, ¿no?, visión tal vez de las estructuras más utilizadas. Y sobre todo un poco para que ustedes puedan ir proactivamente, ¿no?, a revisar esta información para que tengan en mente, ¿no?, cuáles son las complejidades en tiempo de cada una de esas, dependiendo las operaciones que uno debe ejecutar, para que puedan escoger sabiamente, digamos, si la mejor estructura para el algoritmo paralelo que vayan a diseñar.